Bien, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidos a esta clase demostrativa. De mi parte, mi nombre es David Rojas, más conocido en los bajos mundos de la poli como Davejo. ¿Sí? Entonces, bien, ustedes en pantalla pueden observar, tienen mi contacto. También, bueno, mi correo institucional es david.rojas. Pueden buscarme en Teams o en el correo sin ningún problema. El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios completamente básicos de estadística descriptiva. He estado pendiente de la materia y he visto que todavía no llegan a desviación estándar, es decir, todavía no acaban el apartado de estadística descriptiva, aún no entran a probabilidades para los chicos de la poli. Si hay chicos de otras universidades, de igual forma estoy a disposición y vanguardia de que sean atendidos, sin ningún problema. Entonces, bien chicos, para continuar con esta clase, tenemos que tener en claro ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál van a ser esas situaciones o esta aclaratoria que voy a hacer? Es que esta clase se ha hecho como repaso tanto para ustedes como para los chicos que obviamente no tienen recursos y no tengan todavía o no tengan para pagar el curso de acompañamiento, si es que así lo desean. Entonces, bien, sin embargo, vamos a hablar un poquito sobre el ejercicio número 15. Espérame un momento, que me parece que esto lo tenía por acá. ¿Ya? Acá está. Entonces, yo también he sido redactor de algunos solucionarios de la Cátedra de Probabilidad y Estadística. Hay solucionarios que se encuentran en Studoku y de igual forma son de mi autoría. Sin embargo, con el pasar del tiempo he ido actualizando los ejercicios por si ustedes se interesan. Tengo un solucionario con más de 30 ejercicios para el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí? Para quien interese y que pueden escribir. Bien, entonces chicos, sin nada más que agregar, justo entre las últimas actualizaciones se encuentra este ejercicio que lo podemos ver a continuación. ¿Sí? También por recordarles, tengo clases demostrativas, clases teóricas en las cuales ustedes ya pueden observarlas, pueden verlas. Está en mi canal de YouTube, sin embargo, son solamente accesibles para los chicos del acompañamiento. ¿Ya? Entonces, sin nada más que agregar, yo con un ejercicio quiero tratar de poder expandir todos estos conocimientos de la estadística, empezando desde lo básico, ¿no? Si ustedes como pueden ver en la estadística, ¿para qué nos sirve la estadística en general? Es la estadística y la probabilidad, que son las dos uniones de lo que se ve en este curso, ¿sí? En general, la estadística como tal, chicos, a nosotros nos permite predecir ciertos eventos, ¿ya? Eso como en teoría básico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estadística en todo se encuentra disponible, tanto para las finanzas de una empresa, tanto para el balance contable de cualquier empresa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre una estadística descriptiva y una inferencial, por ejemplo? Sí, todo es el manejo de datos. A veces son datos continuos y a veces son datos discretos. ¿Qué quiero decir con esto de datos continuos y datos discretos? Quiero que se pongan, si pueden ver en mi pantalla, si está claro. A ver, ahí, ya. Quiero que se pongan en esta situación. Un dato continuo es todo aquello que se puede medir hasta con decimales. Digamos, ¿qué altura tienes? Dice, mido 1,75. ¿Cuánto mides? Mido 1,85. ¿Cuánto mides? Mido 1,90. ¿Cuánto mides? Mido 1,56, por ejemplo. Sí, son variables que van alternando. ¿Ya? ¿Y cuál sería una variable discreta? Cuando yo te pregunto, ¿cuántos autos tienes? Tú me respondes, pues yo tengo 2 autos. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 hijos, por ejemplo. ¿Cuántos eh, ¿cómo sería otra variable discreta? ¿Cuántas bicicletas tienes? Tengo 3 bicicletas. ¿Sí? No es lo mismo a que yo diga, pues tengo 2 carros y medio, tengo 2 hijos y medio, tengo 2 bicicletas y media, ¿no es cierto? No se puede decir eso, no tiene ninguna lógica. Entonces, esa es la diferencia entre un valor discreto y un valor continuo.
para que queden claros, sobre todo esto de de cómo funciona. ¿Sí? Por ejemplo, la edad. La edad puede ser continua o puede ser discreta, de cualquiera de las dos formas. Sí, porque uno dice, tengo 22 años y medio, como yo puedo decir, pues tengo 25 años cerrados, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va en relación, ¿sí? Que hay variables que pueden medirse, sean discretas o sean continuas, ¿ya? ¿Para qué nos sirve también la estadística? Pues la estadística es de gran importancia en la investigación científica, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo último que ocurrió hace menos de 4 años? Lo del COVID, ¿sí? Ahí teníamos que completamente descartar qué pasaba, ¿no es cierto? Cómo predecían que había una manera exponencial o había una forma en la que el virus o había el índice de contagios, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va en relación, toda esa situación va en relación a saber o a saber utilizar la estadística como tal, ¿sí? Dentro de la estadística descriptiva tenemos variables con las cuales podemos medir. Por ejemplo, ¿qué podemos medir? A un estudiante podemos medirle el promedio de calificaciones, a un estudiante podemos medirle, no sé, su estatura, su peso, su edad, ¿sí? Todas esas variables tienen que ser tratadas de una manera más continua, más compresa, digamos así, ¿vale? Entonces, para todos los que estén en esta reunión, les invito cordialmente, si ustedes pueden, hacia los inscribirse en los cursos de acompañamiento para que puedan ver la parte teórica de mucha más forma. ¿Sí? Ahora, con esta parte vamos a resolver el ejercicio número 15, me parece que es de la hoja de trabajo número 1 de la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Sí? ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Me dice, se extiende por un punto de riesgo, se entiende por un punto de riesgo, un cruce, un tramo o una zona. ¿Ya? A tener en claro solamente esta situación. Se entiende como un punto de riesgo, un cruce, un tramo, una zona donde se hayan producido o donde se han producido más de 10 accidentes. ¿Ya? Me dice, en el área metropolitana de Barcelona, voy a hacer completamente didáctica la clase. O sea, voy a ponerle hasta con el Google Maps para que se entienda, ¿vale? Se han contabilizado 200 puntos de riesgo. Es decir, que dentro de la ciudad de Barcelona, ¿sí? Es decir, si ustedes se dan cuenta, mire, dentro de la ciudad de Barcelona, ¿qué hay? Hay 200 puntos de riesgo. ¿Y qué se entiende por puntos de riesgo? Puntos donde ocurren más de 10 accidentes, supongo de tránsito, ¿no? Supongo de tránsito. Digamos, por acá, permítanme un momento, abro una aplicación para poderles explicar esto de mejor manera. Ya. Me supongo, digo, aquí es un punto de riesgo, acá es otro punto de riesgo de Barcelona, estamos hablando, ¿no es cierto? Acá es otro punto de riesgo, acá es otro punto de riesgo, ¿sí? Que en estas zonas que yo estoy marcando de color rojo, hay más de 10 accidentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí pueden haber 11 accidentes, acá 12 accidentes, aquí resulta que hay más de 15 accidentes, supongámoslo así, acá hay otras 11 accidentes, ¿sí? Acá otros 11 accidentes, por aquí otros 10 accidentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso ocurre en la ciudad de Barcelona, en el área metropolitana, me está diciendo ese ejercicio, ¿no es cierto? Por acá dice otro, ¿no es cierto? Por acá otro, por ejemplo, por aquí, ¿no es cierto? Todos estos, ¿cuántos suman en total? 200 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que tiene 200 puntos de riesgo, es decir, 200 de estos redonditos donde hay más de 10 accidentes, supongo de tránsito, no lo sé, solo dice accidentes, pero voy a decir que hay más de 10 accidentes de tránsito en estos puntos que estoy marcando de rojo, ¿sí? Digamos por acá, 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 solo me estoy inventando los lugares, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Todo esto que parece sarampión es donde hay más de 10 accidentes. Y si sumamos todos estos puntos de rojo, ¿cuánto me va a dar?
Me va a dar 200 puntos de riesgo, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí espero se esté entendido. Dudas o preguntas, no olviden dejarlas en la cajita de PIR, que es de preguntas y respuestas. Quedaré atento hacia sus dudas, ¿no? Que tengan. Bien, entonces, la distribución de X, ¿qué me dice? Número de accidentes de tránsito en estos puntos. Entonces, dentro de estos puntos de colorcito rojo, perdón, sin querer, ya, ya. Los números que vimos ahí como sarampión, ¿no es cierto? Todos estos ahí. Otro por acá, ta, 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 ta. Ve, ha habido un San Roque en Barcelona. Ve. Bien, entonces, todos estos 200 puntos que representan que hay más de 10 accidentes. Ojo, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante saber leer este tipo de preguntas, pero súper, súper despacio, súper, súper preciso para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Se recoge el siguiente diagrama de frecuencias acumuladas. Interesante, entonces, ¿qué me dice? Pues notemos el siguiente diagramita, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con este diagrama? En este diagrama resulta, pues obviamente, que hay más de 10 accidentes, es decir, hay 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 accidentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Pues obviamente que un 28%, miren aquí, un 28% de, de los 200 puntos de riesgo, un 28% de esos 200 puntos de riesgo han habido 10 accidentes, ¿ya? Un 42% de los 200 puntos de riesgo tienen 10 y entre 10 o 12 accidentes, ¿sí? Tienen entre 10 u 11 accidentes. Vamos al siguiente, me dice el 50%. El 50% de los 200 puntos. ¿Cuánto sería el 50% de los 200 puntos? 100 puntos, ¿no es cierto? La mitad. Entonces, la mitad. ¿Qué significaría eso entonces? La mitad de los 200 puntos, es decir, 100 puntos de riesgo. En 100 puntos de riesgo hay entre 10 accidentes y 12 accidentes. ¿Ya? El siguiente sería el 58%. Esto que me dices es el 13 accidentes. Entonces, hay de 10 a 13 accidentes, el 58% de los 200 puntos de riesgo de Barcelona. ¿Ya? Y así sucesivamente lo hacemos para el 75%, 77% y el 100%. ¿El 100% qué me indica? Pues que eh, todos los 200 puntos, en todos los 200 puntos vamos a tener desde 10 accidentes hasta 26 accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos a poder ver esto de manera individual? Sabemos que tenemos 200 puntos, ¿ya? Pero esto no me dice nada en realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? Bueno, yo ya construí un poquito la tablita de frecuencias, sin embargo, yo puedo entender que esto en sí no puedan ustedes entenderlo a la primera, voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Recordemos, tenemos XY, que sería la variable. ¿Cuál es la variable? Los accidentes que ocurren. Ojo, son los accidentes que ocurren. ¿Y qué es lo que voy a contar acá en el FI, en la de frecuencias? En la de frecuencias, yo voy a poner en esta columnita que acabo de marcar, voy a poner el número de puntos de riesgo. ¿Sí? El número de puntos de riesgo. Profe, ¿y cómo vas a hacer eso si no sabes exactamente? Ya lo van a ver. ¿Ya? FRI es el porcentaje. Cuando ustedes vean una R de relativo, el relativo a mí me indica el porcentaje. Sí, a mí siempre, siempre me va a indicar es el porcentaje de los puntos de riesgo. ¿Vale? Cuando ustedes vean las Fs mayúscula, esos son los acumulados, que de hecho es lo que me está dando la tablita, ¿no es cierto? Entonces, voy a dividir a mi pantalla en dos para que ustedes se den cuenta de cómo voy a armar, ¿vale? Entonces, esto recordemos que son frecuencias relativas, pero ¿qué pasa aquí? Son acumuladas, ¿no es cierto? Porque voy a ir del 0% hasta el 100%, ¿sí? Entonces, estas son acumuladas.
¿Cómo sería si fueran individuales? Fuera el diagramita de barras, ¿no es cierto? Ya. Todo eso se dan cuenta que va teniendo una relación. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Resulta que hay 10 accidentes, ¿no es cierto? Barcelona va a tener desde 10 accidentes hasta los 26 accidentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos puntos de riesgo voy a tener? En total vamos a tener 200 puntos de riesgo, ¿cierto? Entonces, si sumamos todos los puntos de riesgo, me tiene que dar 200. Es lo que me está diciendo, mira. Sí, hay 200 puntos de riesgo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Esto, como recuerden, son acumulados. Vamos a ponerlas poco a poco, ¿no es cierto? 28%, en 28% de los 200 puntos de riesgo hay 10 accidentes. Entonces, acá sería el 28%, ¿sí? Recuerden, estoy poniendo en decimales, no se asusten porque esto es multiplicarle por 100 nada más. Y ahí ustedes tienen el porcentaje, ¿no? Entonces, 0.28 por 100, 28%. Nada del otro mundo, ¿ya? ¿Qué me dice aquí? El 42% de los 200 puntos tienen entre 10 y 11. Ah, perfecto. Entonces, acá sería 11. Es decir, entre 10 y 11 accidentes, ¿en cuántos puntos de riesgo hay? Hay en 42% de los puntos de riesgo. ¿Sí? El 50% de los puntos de riesgo, que equivale obviamente al 100, a 100 puntos de riesgo, van a tener entre cuánto? 12, entre 10 y 12 accidentes, ¿no es cierto? Entonces acá sería 12 accidentes y acá sería el 50%. ¿Sí? El 58%, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo que voy a tener desde 10 hasta 13 accidentes. ¿Sí? Permítame un momento. Mil disculpas, chicos. Estaba sonando la alarma de un auto. Ya, perdón la interrupción. Entonces, 58%, ¿qué significa? Voy a tener de 10 a 13 accidentes, ¿no es cierto? Sí, tal como lo puse acá. 13 accidentes, ¿cuánto? El 58%. ¿Sí? Ahora, el 75%, ¿qué me indica? Que voy a tener desde 10 hasta 14, ¿no es cierto? Entonces, hasta 14. ¿Cuánto? El 75%. Perfecto, muy bien. El siguiente, el 77%, eso quiere decir que voy a tener desde 10 hasta 15, ¿no es cierto? Hasta los 15. Perfecto. Y acá sería el 77%. Perfecto. ¿Y aquí qué vendría? ¿Cuál sería el último? Ah, pues el 100%, ¿no es cierto? Que sería 1. ¿Y eso qué equivale? O sea, todos los puntos, ¿cuánto tienen? Tienen a 26 accidentes. Perfecto. 26 accidentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí ustedes ya tienen todo. ¿Sí? Con esto ustedes tienen todo. ¿Por qué? Porque aquí ya esta gráfica de aquí se traduce en esta tablita que acabo de hacer en el Excel, en mi lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Miren, el 28% de los 200 puntos de riesgo hay 10 accidentes. El 42% de los 200 puntos de riesgo hay de 10 a 11 accidentes. El 50% de los 200 puntos de riesgo hay de 10 a 12 accidentes. El 58% de los 200 puntos de riesgo hay de 10 hasta 13 accidentes. Por eso se llama acumulado, ¿no es cierto? De 10 a 13. Después que iré de 10 a 14, de 10 a 15 y finalmente de 10 a 26, que obviamente son todos los puntos de riesgo, ¿no es cierto? O sea, serían los 200. ¿Ya? Y aquí ustedes me dirán, ¿y cómo puedo encontrar esto? ¿Cómo puedo encontrar ya directamente la variable, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo puedo encontrar esto de aquí? Fácil y sencillo. Van a ver cómo. Entonces, voy a recordar una cosa.
Cuando ustedes tengan acumulado este numerito, este de aquí, el que estoy ahorita resaltando en esta parte, ¿sí? Y ahí, está perfecto. De hecho, aquí no me sirve mucho. Aquí sí puedo rayar. Este numerito de aquí siempre va a ser el mismo que este numerito de acá, ¿sí? El de frecuencias. Ay, perdón, el de frecuencias relativas. Recuerden, cuando ustedes tienen una R, siempre vamos a tener porcentajes, que en este caso esto es un porcentaje y acá también debería venir un porcentaje, ¿no es cierto? Si yo sumo todo esto, ¿qué debería darme? El 100%, ¿ya? En cambio, aquí, ¿qué iba? De 0.28, 0.42, 0.5, 0.58, 0.75, 0.77 y 100%, ¿no es cierto? Ya. Entonces, perdón, acá me quería referir. Este R, este primerito siempre va a ser el mismo para acá. Siempre, 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 siempre. Entonces, ¿con cuál empezamos? Con 0.28, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago la tablita de frecuencias, ¿qué debo tener yo en consideración? Este número siempre es igual a este número. Eso jamás va a cambiar, jamás de la vida. ¿Sí? Jamás va a cambiar eso. Entonces, ¿qué más procedo a hacer yo? ¿Deja borrar o no me deja borrar? Listo. Entonces, ¿cómo puedo calcular este número de aquí? Este 0.42. Sumo este 0.28 más esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, 0.28 más este espacio de aquí me tiene que dar 0.42, pero no tengo ahora esto. Ah, pero tienes esto. Entonces, ¿cómo procedo? Tengo que restar este 0.42, restarle con este 0.28, ¿no es cierto? Ah, me da 0.14. Interesante, es decir, el 14%, ¿no? Acá exactamente lo mismo. Este 50% le resto a este 42%. Acá exactamente lo mismo. Esto es 0, este 0.58 resto a este 50% y aquí me da lo mismo, ¿no? Acá, ¿qué más? Este 75% le resto esto de aquí, ¿qué me da? 0.17 por 0.17. Este 0.77 le resto con este 0.75. Me da esto. Y finalmente el 100% le resto a este 77% de aquí, ¿cierto? Y me da esto. ¿Cómo sé si estoy haciendo bien? Pues si sumo, ¿no es cierto? Sumo todo esto, ¿qué me tiene que dar? El 100%, ¿no es cierto? 1. ¿Ya? Entonces, chicos, interesante aquí. Miren cómo podemos verlo. Perfecto. Ya. Entonces, ahora, ¿qué me falta a mí por encontrar? Estos datos de aquí, los puntos de riesgo, ¿no es cierto? Los puntos de riesgo. Y ahora, ¿cómo encuentro los puntos de riesgo? Fresco. ¿Sabes la cantidad de puntos de riesgo que hay en Barcelona? Y tienes los porcentajes. ¿Qué hay que hacer? Calcular. Nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Los 200 multiplicar por la columna de al lado. Y de esta forma obtenemos la cantidad. Y miren que son cantidades exactas. Saben que están haciendo bien, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo compruebo? Igual suma y pues sumo toda esta columna. Y me tiene que dar, pues obviamente, los 200 puntos de riesgo. Y miren, en Barcelona, aquí, ¿qué me dice? Si hay 56 puntos de riesgo donde ocurren 10 accidentes. Hay 28 puntos de riesgo donde hay 11 accidentes. Hay 16 puntos de riesgo donde hay 12 accidentes. Otros 16 puntos de riesgo donde hay 13 accidentes. 34 puntos de riesgo donde suele haber 14 accidentes. 4 puntos de riesgo donde suele haber 15 accidentes. Y 46 puntos de riesgo donde suelen haber 26 accidentes. ¿Sí? Entonces, miren cómo ya voy formando, voy armando y prácticamente ya está resuelto. Y finalmente, el de frecuencia acumulada. Recuerden, esto sería frecuencia relativa acumulada. Voy a ponerles con el nombre ya. Sería frecuencia relativa acumulada. Esto sería solamente frecuencia acumulada.
¿Esto cómo se llama? Esto sería la frecuencia relativa nada más. Y voy a ponerle hasta con minúscula. ¿Y esto qué es? Perdón. Frecuencia relativa. Y esto sería, pues, obviamente, la frecuencia, lo que se repite. ¿Ya? Entonces, miren, y aquí recordemos esto de aquí que me indicaba, pues, obviamente, el número de accidentes. ¿Cierto? ¿Y esto qué me indicaba el FI? Pues, obviamente, los puntos de riesgo. Y ya está. Miren, con esto ustedes ya pueden responder sus preguntas. Sin embargo, vamos a completar el de acumuladas. Entonces, ¿qué se hace para el de acumuladas? El primer dato siempre es el primero de frecuencia, ¿sí? El de frecuencia acumulada, el primero, ¿sí? El primero siempre es el mismo de frecuencia. Nada del otro mundo. Y ahora sí, para el siguiente. Esto de aquí tengo que sumar con el anterior. Esto de aquí tengo que sumar con, o sea, perdón, el de al lado, tengo que sumar con el anterior, ¿sí? Perdón un momento. Ya, esto de aquí tengo que sumar con el anterior. Esto de aquí tengo que sumar con el anterior. Esto de aquí tengo que sumar con el anterior. Y finalmente, esto de aquí tengo que sumar con el anterior. Y vean, si a ustedes, chicos, les coincide este numerito con este numerito, es que están haciendo bien las cosas. Y lo mismo, este numerito les tiene que coincidir con este numerito. Si les coincide de esa forma, han hecho perfecto su tablita de frecuencia. No sé si hasta aquí quizás tengan alguna duda. Les doy 20 segunditos para que formulen alguna pregunta. Estoy atento, estoy eh, atento a sus dudas, por favor. Y si no hay preguntas, me gustaría que de igual forma escriban todo claro, todo entendido, o si no, díganme, no está claro esta parte, puede volver a repetir. Yo con gusto voy a volver a repetir. Yo no tengo ningún problema, chicos. Adelante. No me enojo, traten de poner un minutito, por favor. ¿Puede repetir cómo sacó la frecuencia acumulada? Claro que sí, Edison. Muy buenas tardes. Ya. La de la frecuencia acumulada, me dice, si esta de acá. Recordemos, cuando ustedes vean R's, chicos, ¿sí? Siempre cuando ustedes vean la letra R, esta R de aquí, ¿qué me indica esta R? Esta R me indica la relativa. ¿Y qué significa relativo? Relativo, esto me indica porcentaje. Entonces, solo en estas dos columnitas de aquí, en esta de aquí y en esta de acá, ustedes van a ver porcentaje. Mientras tanto, en las otras no. ¿Ya? Entonces, la frecuencia acumulada, esta de aquí,
¿Cómo la puedo ir calculando? Recuerden, utilizan la frecuencia, la normal, es decir, en este caso, ¿cuál es? Los puntos de riesgo en la ciudad de Barcelona, ¿ya? Los 56 puntos de riesgo, 28 puntos de riesgo, 16, 16, 34, 4 y 16. Perdón, y 46, ¿ya? ¿Qué significa esto? La frecuencia acumulada. Como les dije, ahora, para la acumulada, en este caso, déjenme cambiar de colorcito, este cajón de aquí siempre tiene que ser el mismo a este cajón de acá. Entonces, ¿cuánto tiene que valer esto? El mismo cajón, que en este caso es 56. ¿Cómo calculo el resto? Tengo que sumar el que está al lado, el que estaba debajo del primero, sumarle el anterior. Lo mismo. Tengo que tomar el que está al lado, sumarle el anterior. Tengo que tomar el de al lado, sumarle el anterior. Y así sucesivamente. En el Excel ya aquí solo se puede arrastrar. Y miren cómo me da este 200. ¿Y qué les dije de este 200? Si este 200 es el mismo que el total, es que hicieron bien la frecuencia acumulada. No sé si está entendido hasta aquí, Edison, por favor. Estaría muy agradecido con una respuesta. Y lo mismo para el resto de chicos. En la parte de arriba ustedes tienen un cajoncito que dice PIR. De este cajón de acá, ¿no? Este cajón de aquí dice PIR. Entonces estoy a su disposición en preguntas. O por favor, si no tienen preguntas, digamos, no, está todo claro. Sí, gracias, entendido. Listo, Edison. Igual ahí puse uno. Si pueden reaccionar al mensaje que les puse en el apartado de preguntas, les agradecería. Bien, entonces vamos a continuar, chicos, ¿ya? Bien, ahora, con esta tablita podemos responder cualquier pregunta que se nos ponga, ¿sí? Miren, bueno, acá yo ya lo hice formal, momento de hacer el solución. Aquí está la tablita ya transcrita. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A responder las preguntas nada más. Me dice, indique el porcentaje. Ojo aquí, ¿no? Me dice, indique el porcentaje de puntos de riesgo que presentan. ¿Qué cosa? Exactamente 12 accidentes. Más de 12 accidentes. Mínimo 14 accidentes. Como máximo 13 accidentes. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo siguiente. Permítame un momento. Bueno, aquí me faltó todavía, pero bueno. Indique el porcentaje de puntos de riesgo. Entonces, cuando me piden el porcentaje de puntos de riesgo, ¿qué significa eso? Cuando me dice porcentaje, ¿qué columnas tengo que ver? Ya sea esta o ya sea esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Indique el porcentaje de puntos de riesgo que representan exactamente 12 accidentes. Entonces, ¿dónde hay 12 accidentes? En esta columnita de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? De los 200 puntos de riesgo, ¿cuántos son? Son 16, ¿no es cierto? Hay 16 puntos de riesgo en Barcelona donde suelen haber 12 accidentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Eso equivale al 8%. ¿Sí? El 0.08. Eso es equivalente al 8%. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me indicaría acá? Que exactamente hay 12 accidentes. ¿Ya? ¿Cuánto equivale eso? El 8%. ¿Ya? Entonces, el 8% de todos los puntos de riesgo en Barcelona hay
12 accidentes. Nada más. Eso es todo. Así es como ustedes tienen que leer. Yo suelo decir a mis alumnos, a la mayoría de mis alumnos, les digo lo siguiente, verán, no solamente es hacer la parte matemática en probabilidad y estadística, también es importante realizar, ¿cómo se llama esto? La conclusión. ¿Qué es la conclusión? La escritura. Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a responder en mi examen, en mi prueba? Entonces, nuevamente, ¿en, en cuántos puntos de riesgo hay 12 accidentes? En 16 puntos de riesgo. Eso es equivalente al 8% de toda la muestra de los 200 puntos de riesgo. ¿Sí? Parece redundante. Sin embargo, créanme que al momento de la escritura se va perdiendo eso. ¿Sí? Bien. Entonces, continuando con esta parte, ¿qué más? El porcentaje donde hay más de 12 accidentes. Entonces, ¿dónde hay más de 12 accidentes? Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no es cierto? En estos 4 apartados, porque más de 12 accidentes, ¿qué significa eso? 13, 14, 15, 16 accidentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar estos porcentajes de aquí, ¿no es cierto? Sumando esos porcentajes de aquí, ¿cuánto me da? El 50%, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivale el 50%? Aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo, 50%, ¿no es cierto? 0.5. Entonces, ¿qué significa? El 50% en el 50% de los puntos de riesgo en la ciudad de Barcelona hay más de 12 accidentes. ¿Cómo sería otra forma de decirlo? En el 50% de los 200 puntos de riesgo en Barcelona hay de 13 a 26 accidentes. Es otra forma válida de decirlo, ojo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo otra forma le pueden decir? Si esto es el 50%, ¿cuánto es el complemento del 50%? Este otro de acá arriba, que es otra vez el 50%, ¿no es cierto? Mire, ¿ya? Y esto también es interesante a la pregunta de Edison. Profe, ¿cómo puedo saber, cómo puedo hacer la frecuencia acumulada? Miren, si ustedes están en Excel, obviamente, bueno, en la prueba no van a usar Excel. Sin embargo, como herramienta les va a servir muchísimo, muchísimo. ¿Qué van a hacer, por ejemplo? Como les dije, el primero. Siempre se va a repetir. Si tú tomas este, arrastras, ¿cuánto te da la suma? Te da 84, lo que está aquí, ¿no es cierto? Arrastras al tercero, ¿cuánto te da? 100, lo que está aquí, ¿verdad? Coges y arrastras, ¿cuánto te da? 116, lo mismo que está aquí. Coges y arrastras hasta el 34, ¿cuánto te da? 150, lo mismo que está aquí. Miren, el Excel no se equivoca nunca, ¿ya? Lo mismo para el de porcentajes. Acá sumo estos tres, ¿qué me da? 0.5, 0.5, coincidiendo exactamente con lo que yo saqué. Interesante, ¿verdad? Eso es interesante para que ustedes vayan haciendo también en sus deberes, ¿no? Entonces, mucha atención ahí. ¿Qué más? Bien, sigamos respondiendo a las preguntas. Como mínimo 14 accidentes. Entonces, mínimo 14, ¿qué significa esto? Mínimo 14 y máximo 26, obviamente, ese es el tope. Entonces, sumando estos tres cajones, ¿cuánto me da? 42%. ¿Sí? Entonces, acá sería 42%. Como máximo 13 accidentes. Si máximo es 13 accidentes, ¿quién es el mínimo? 10, obviamente, ¿no? Entonces, de 10 a 13 accidentes, ¿qué tengo que sumar? Estos cuatro cuadritos de aquí. Sumando, ¿cuánto me da? Perdón, sí, sumando, ¿cuánto me da? 58. El 58 que estaba aquí. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, 58% de los puntos de riesgo en Barcelona hay como máximo 13 accidentes. ¿Ya? Así es como ustedes tienen que ir viendo, ¿vale? Dudas, preguntas o inquietudes hasta aquí. Sin miedo, escriban, inicien una discusión y escriban su pregunta. Les voy a estar atento a cualquier tipo de dudas, eso no tengan problema, chicos. Yo no soy de los profes que se enojan si no saben alguna situación. Yo con gusto estoy para responder inquietudes, dudas, situaciones, sobre todo a mis alumnos. En general, yo suelo estar pendiente de ellos por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta rápida, estoy hacia la par.
El siguiente me dice, ¿cuántos de estos 200 puntos de riesgo han presentado exactamente 15 accidentes? Entonces, miren, ¿dónde ha habido 15 accidentes? En 4 puntos de riesgo de los 200 puntos de riesgo de Barcelona. Fácil, miren cómo solo viendo la tablita ya se van respondiendo las preguntas, solitas, ¿sí? ¿Cuántos de estos 200 puntos de riesgo han presentado exactamente 15 accidentes? Y exactamente 15 accidentes, exactamente en 4 puntos de riesgo de los 200 puntos de riesgo que se han medido en Barcelona. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Podemos afirmar que el número mínimo de accidentes es el 25% de los puntos con más riesgo? ¿Es 20 accidentes? ¿Ya? Recordemos lo siguiente. Y bueno, aquí me sirve esto poder dibujar. Me piden el 25% de qué? De los que más accidentes hay. O sea, ¿qué sería? Si me piden el 25% donde hay más accidentes, de los puntos de riesgo donde hay más accidentes, ¿qué significa esto? El resto sería el 75% que menos accidentes tienen, obviamente, ¿no es cierto? Donde hay menos accidentes, ¿ya? Entonces, yo busco el porcentaje en este punto. O bueno, yo busco saber cuántos puntos de riesgo hay desde acá. Recordemos, aquí empezaríamos desde 10 puntos de riesgo, ¿no es cierto? Desde los 10 puntos de riesgo. ¿Hasta dónde voy a llegar? Miren, exactamente aquí está el 75%. Es decir, que voy a ir desde 10 hasta 14. 14. Y desde 14 va a llegar, pues obviamente hasta el tope, que será 26, ¿no es cierto? Entonces, notemos lo siguiente. Aquí, ¿qué hay? Son 14, bueno, el 75% de puntos de riesgo que menos tienen accidentes. Y desde 14 accidentes hasta 26 accidentes equivalen al 25% de los puntos de riesgo donde hay más accidentes. Entonces, ¿podemos afirmar que el número mínimo son 20 accidentes? No, el número mínimo es 14. Ojo, ¿no? El número mínimo es 14 aquí. Bien. Siguiente. Interesante el mapa de Barcelona, ¿verdad? Así fue más didáctico. ¿Cuántos accidentes como máximo, presenta un punto de riesgo que se encuentra entre el 50% con menos riesgo? Exactamente lo mismo, pero ahora con el 50%, ¿no es cierto? Partimos en la mitad, 50%. Entonces acá empezamos con 10 y acá terminamos con 26. ¿Cuál es la mitad? Pues obviamente tenemos que mirar la columna de frecuencia relativa acumulada y dónde está el 50%. Aquí está metido el 50%, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Y eso qué significa? 12 accidentes. Entonces el número máximo va a ser 12, de donde hay menos accidentes. Este sería el máximo. Pero si yo voy desde acá hasta acá, ¿este qué sería? El número mínimo, ¿no es cierto? Porque esto también sería el otro 50% donde hay más accidentes. Entonces, miren, ustedes tienen que darle la interpretación a esto. Esto es lo bonito de la probabilidad. Ustedes dan la conclusión. Cuando a mí me dice el 50% de menos accidentes, ¿qué me sobra? Me sobra el otro 50%, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Si este es el de menos accidentes, el 50% con menos accidentes, ¿este qué será? El de más accidentes. ¿Sí? Traten de mirarme un ratito a la cámara. Entonces, si yo empiezo desde los 10 accidentes en los puntos de riesgo, ¿qué significa? Acá, ¿dónde voy a terminar? En los 26, ¿no es cierto? ¿Y cuál es este 50% que me divide? Han sido los 12 accidentes que están ahí viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Desde los 10 accidentes hasta los 12 accidentes se acumulan 50% con menos accidentes en los puntos de riesgo, ¿ya?
Ahora, dicho esto, si este es el mínimo, este es el máximo, ¿no es cierto? Pero ahora si yo tomo este cachito de acá, ¿qué sería? Acá el 12 sería el mínimo y 26 sería el máximo del otro 50% que tiene más accidentes. ¿Sí? Vale. Si tienen preguntas, ya les digo, no duden. Puedo volver a repetir. Si no le entendieron, puedo volver a repetir. Yo no tengo ninguna duda. Listo. ¿Qué más? ¿Cuántos accidentes como máximo representa un punto de riesgo en el que se encuentra el 50% con menos riesgo? Pues 12 accidentes, ¿no es cierto? El 12 de acá. Porque aquí se acumula la mitad. Entonces, de 10 a 12 accidentes es el punto máximo. Del cachito que hice así, el máximo es acá, porque estoy midiendo esto. Entonces voy desde los 10 accidentes hasta los 12 accidentes. Bien, y con esto prácticamente terminamos el ejercicio. ¿Sí? Aquí está igual de forma un poquito más explicada, si ustedes quieren ver. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro, quizás les doy un minuto, por favor. Igual, de todas formas, aquí les puse un mensaje, si está entendido todo, traten de reaccionar al mensaje para yo también darme cuenta si está o no está entendido, chicos. Me sería de gran ayuda. Bien, chicos, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, bueno, quería dejar este ejercicio, pero no creo que nos va a dar mucho tiempo. Sin embargo, si están interesados, pueden escribirme al interno del Teams, como mi nombre mismo, David Rojas, y les puedo ayudar con este solucionario de aquí. Este es el que tenía planificado para la clase del día de hoy. Pues, obviamente ya está resuelto, ya no es ningún problema. Eh, Sin embargo, pues como ustedes sabrán, yo soy autor de varios solucionarios. Igual acá tengo de, de, de la hoja número 1, que son alrededor de más de 30 ejercicios ya resueltos. Me explico todo esto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí en lo siguiente, ya? Quiero ir con este ejercicio de acá. Este, ¿sí? Porque quiero hacerle con intervalos de clase, para que quede entendido lo que son intervalos de clase y toda esa situación, ¿no? Entonces, perdón. El siguiente ejercicio me dice, el siguiente es un diagrama de tallo y hojas de doble tallo para una muestra de humedad en un experimento que se ha realizado en la selva ecuatoriana. Entonces, en este diagrama, ¿qué ocurre de interesante, la verdad? ¿Qué es lo que pasa de interesante? Permítame un ratito, quiero mover esto acá. Ahora sí, ya. En este diagrama me dice que se tienen los datos de humedad que se han tomado en la selva ecuatoriana, ¿no? Entonces, ¿qué es un diagramita de tallo y hojas? Esto no le no enseñan a ustedes ni en cálculo vectorial, ni en cálculo en una variable, en ninguna materia. Esto se supone enseñan en colegio, pero créanme que no le enseñan como uno piensa. Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
¿Cómo podemos identificar este diagrama de detalle? ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Perfecto. Esta columna, la columna de la izquierda, representa los tallos, es decir, las decenas. Mientras que todo lo que esté al lado representan las unidades. Entonces, ¿cómo puedo yo ir descubriendo los números? Tomo la decena y tomo la unidad. ¿Qué número es este? 12. Tomo la decena, tomo la unidad. ¿Qué número es este? 15. Tomo la decena, tomo la unidad. ¿Qué número es este? 17. Siguiente fila. Tomo la decena, tomo la unidad. ¿Qué número es este? 21. Tomo la decena, tomo la unidad. ¿Qué número es este? Otro 21. Tomo la decena, tomo la unidad. ¿Qué número es este? 23, ¿no es cierto? Así, 23, 24. En el de abajo sería 25, 27, 28, 29. ¿Qué más? 32. Dos veces el 34. ¿Qué más? El 37, el 39, el 42, el 44, el 48 y el 53. Estos son los datos. Miren, aquí ustedes encuentran los datos de la humedad en la selva ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, se ve de interesante acá? ¿Qué es lo que podemos ver de interesante? Aquí está. ¿Sí? Que en total, ¿cuántos datos son? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Son 20 datos. ¿Ya? Entonces, dado el diagrama de tallo y hojas ya ordenado, se obtiene lo siguiente. Recuerden, yo lo hice del diagrama de tallo y hojas hacia los datos. Traten de hacer ustedes al revés. De los datos, ir al diagrama de tallo y hojas. Eso les va a servir muchísimo, muchísimo, la verdad. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora sí, ¿cómo calculamos el promedio, la mediana y la desviación estándar? Esta desviación estándar ustedes no la han visto, yo puedo asegurarles. Sin embargo, les voy a dar por conveniencia y rápido, rápido, ¿ya? El literal A, para la media, que es el promedio, creo que ustedes saben que es sumar todos los datos y dividir para el número de datos, ¿no es cierto? En este caso sumamos 12 más 15 más 17 más 21 más 21 más 23 más 24 más 25 más 27, así hasta llegar al 53. Sumo todo y divido para 20, ¿no es cierto? Que es el número de datos. Y ya está. En total, ¿qué sería? 605 dividido para 20, dándome un total de 30.25. ¿Sí? Para la mediana, ¿qué pasa para la mediana? Tenemos 20 datos. Este es un número par. ¿Ya? Yo sé que esto vieron y algunos se confundieron en esta parte. Tenemos 20 datos. Ojo con eso. Tenemos esos 20 datos. Entonces debemos encontrar los que se encuentran en la posición. ¿En qué posición? 20 dividido para 2 en la posición 10. 20 más 2 dividido para 2 en la posición 11. ¿Ya? Recordemos, aquí yo ya ordené los datos de menor a mayor. Ya están ordenaditos. Y eso es lo bonito del diagrama de tallo y hojas. Aquí ya los datos están ordenados. Ya no tengo que hacer nada. Ya están ordenados los datos, miren. Decena, 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 decena. ¿Por qué va 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4? Porque en los de arriba se ponen del 0 al 4. Y en los otros se pone del 5 al 9. Se pone así los números. Miren. Por eso aquí en el primero está 2, acá está 5 y 7. Acá está 1, 3, 4. Acá está desde el 5 hasta el 9. ¿Sí? Entonces, bien, para la mediana, es decir, el dato que se encuentra en la mitad. También, ¿qué es la mediana? Es el dato que divide a mi muestra o divide a mis datos en dos partes iguales. ¿Sí? Divide en dos partes iguales. ¿Para qué me divide en dos partes iguales? Para
poder decir, ah, perfecto, los de acá son un grupo y los de acá son otro grupo. ¿Sí? Entonces, también, ¿cómo se le conoce a la mediana? No sé si ya han hablado de algo de la palabra cuartil. ¿Ya? Entonces, la palabrita cuartil significa divido a mis datos en 4 partes iguales. Y ahí sale cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, a mi muestra divido en 4 partes iguales y ese cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 son las líneas donde se limitan. Voy a ponerles un poquito el gráfico, ¿ya? Estos son mis datos, ¿no es cierto? Donde yo tengo un número mínimo y un número máximo, ¿sí? Si divido a mi muestra en la mitad, esto es la mediana. También se le conoce como el percentil 50. ¿Por qué? Porque si yo voy del 0% hasta el 100%, significa que la mitad es el 50%. ¿Ya? Ahora, ¿qué más conozco? Si yo divido esto en la mitad y esto en la mitad, ¿cómo sería esto? El percentil 25 y este sería el percentil 75. ¿Sí? El dato mediana se le conoce como cuartil 2 y este percentil 25 como el cuartil 1 y este percentil 75 como el cuartil 3. Ustedes, al momento de entrar a la escuela politécnica o a cualquier universidad, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ingresar una ficha, ¿no es cierto? Una ficha de datos socioeconómicos. ¿Eso para qué me servía? Me servía para identificar en qué quintil les pone, ¿no es cierto? Ya. ¿Se dan cuenta cómo va relacionado el nombre cuartil y quintil? ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes están en el quintil 1? Los que están completamente escasos de recurso y creo que solamente entran ahí personas discapacitadas, ¿sí? Cuartil 2, los que igual no tienen mucha asistencia económica y tienen que, no tienen muchos recursos económicos. Cuartil 3, ya estamos hablando que al mínimo tiene una propiedad en poder. Perdón, ese es el quintil 3. Quintil 4, ya personas que tienen más de 2 propiedades y quintil 5, pues ya quintil 5, de hecho, no existe el quintil 5, solo existe el quintil 4. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es el quintil? Si el cuartil divide a mi muestra en 4 partes iguales, ¿qué significa el quintil? Que divide a mi muestra en 5 partes iguales, es decir, que la universidad nos divide en 5 partes iguales, depende a nuestro estatus económico, ¿sí? Y para dividir en 5, ¿cuántos cortes debo hacerle? Tengo que hacerle 4 cortes nomás. Entonces, por eso hay quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4, ¿sí? Pues todos los que estén para adelante del quintil 4 ya, por hacer una broma nomás, y para la gente que vea esta grabación, quizás por decir, quintil 4 sería dueños de Quito, dueños de medio Quito. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podemos continuar con esta parte? Bien, dicho esto, con que yo tenga la mediana, pues ya obtengo el quintil 2 y también dicho el percentil 50. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mediana? Si tenemos 20 datos, miren, este sería, también un momento, a ver, ahí. Este sería el dato 10, este 28 de aquí sería el dato 10 y este sería el dato número 11. ¿Sí? Solo hay que contar, ¿no? De menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 10 es el 28 y pues obviamente por consiguiente el 29 es el dato 11. ¿Sí? Entonces, tenemos el 28 y el 29. Ahí está. Sumamos y dividimos para 2, es decir, sacamos el promedio de esos dos datitos que me da 28.5. Entonces, esta es la mediana. ¿Ya? Si ustedes tienen impar, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues es mucho más fácil. Voy a ponerles aquí, ¿ya? Si yo tengo 9 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces,
Notemos aquí lo siguiente. Si ustedes tienen 9 datos, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tengo que sacar ningún promedio. Solo tengo que tomar el valor que se encuentra en la mitad. ¿Y cuál es el valor que se encuentra en la mitad? Este valor, ¿no es cierto? Porque aquí divide a mi muestra en 4 y acá también divide a mi muestra en 4, ¿cierto? Entonces aquí podemos darnos cuenta que este valor que se encuentra en la mitad es el dato mediana. ¿Sí? Nada del otro mundo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? En números pares, ya estaría la mediana, ¿no? Desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Voy a hacer una pequeña introducción, pequeñísima, pequeñísima, solamente para hacerles un recorderis. Si quieren profundizar en esto, recuerden, pueden escribirme al interno y para encontrar más información de esto. Diagrama de cajas, eso no hemos visto y no creo que vamos a ver igual. Mm, mm, ya la moda. Y aquí está. La desviación estándar. Esta es la definición formal de la desviación estándar. Se denota como una S minúscula y eso representa un conjunto de mediciones y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones respecto al promedio. Recuerden, ya sacamos el promedio, ¿ya? ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar solamente esta fórmula. ¿Cómo aplico esta fórmula, profe? Perfecto, no te preocupes. Entonces, miren, aquí yo les pongo la fórmula. Y bueno, aquí ya se puso directamente, o sea, porque ya estaba. Sin embargo, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los datos y voy a tomar el promedio. Recordemos, estos son los datos y el promedio, ¿cuánto me dio? El promedio me dio 30.25. Ya. Entonces, solo con esto es desviación estándar, ojo, ¿no? Entonces, para la desviación estándar, como acá indica esta formulita, que no es difícil y de hecho aprenderse no es difícil, verán. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto con la práctica les sale solito y ya van a ver cómo. Con el Excel incluso sale de inmediato. Estaba acá. Acá, está acá. Bien. Entonces, esto es lo que voy a resolver. ¿Sí? Esto creo que no es nada del otro mundo. N es el número de datos. Pues, ¿cuántos datos tengo? Pues tengo 20 datos, ¿no es cierto? Nada del otro mundo. Raíz de 1 sobre 20 menos 1. Pero esto sí es interesante. Voy a ir el sumatorio desde 1 hasta K. ¿Qué significa K? Es decir, hasta el número K que tengo de datos. En este caso, ¿cuántos datos tengo? Tengo 20 datos. ¿Y qué tengo que sumar? Bueno, este sería para el de datos agrupados, pero no tengo datos agrupados, tengo datos individuales. Entonces, acá, ¿qué tendría que hacer? Solamente serían los datos individuales, restarles el promedio y esto elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Este X de aquí representa a cada uno de estos datitos. Entonces, traduciendo esto al español, ¿qué significa? Este 12 tengo que restarle el promedio y elevarle al cuadrado. Aquí empecé desde el 1, ¿no es cierto? Y tengo que hacer así con el resto de datos. Más el siguiente, 15 menos el promedio. 15 menos 30.25, todo esto al cuadrado. Más el siguiente, 17 menos 30.25 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Voy a empezar desde acá, 44. 44 menos 30.25 al cuadrado. Más el siguiente, 48 menos el promedio al cuadrado, más el último dato, menos el promedio al cuadrado. Todo esto de aquí representa a este sumatorio que está acá.
Nada más. Realizando eso, ¿qué me dio a mí? Bueno, a mí me dio este numerito, que es 2361, 2361.75, ¿no? Todo eso me dio en este sumatorio, ya sumando todo esto, o sea, ya realizando todo eso. ¿Ya? Este dato es el resultado de haber hecho todo esto. En disculpas. Ya. Y me da una desviación estándar de 11.15. Ya. ¿Qué significa este 11.15? Solamente por darles una teoría. La desviación estándar, en primer lugar, siempre va a ser positiva, nunca va a ser negativa. ¿Por qué? Primero, porque está metida en una raíz. Y segundo, porque al momento de elevarle al cuadrado, me quedo solamente con los datos positivos. ¿Sí? Ahora, ¿tiene las mismas unidades que la variable X? Bueno, eso no es problema, pero ¿qué indica? Me indica la dispersión de los datos, o sea, qué tan dispersos están los datos desde el mínimo hasta el máximo, qué tan dispersos están, ¿sí? Y eso ustedes lo verán más adelante cuando lleguen a campana de Gauss. Hay profesores que a chicos o a estudiantes dicen, yo te voy a ayudar si es que sales en la campana de Gauss, dice por ejemplo. Entonces, todo eso depende de la dispersión de datos, depende de la desviación de tu calificación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo eso está relacionado, miren. El grado de dispersión no es lo mismo, miren, aquí tener este tipo de datos que no están tan dispersos a tener este tipo de datos que están bastante dispersos, ¿no es cierto? Y esto con respecto a quién, ¿quién va a ser mi referencia? El promedio, ¿sí? El promedio es el que va a servirme de referencia. Es decir, ¿qué tan alejados están mis datos del promedio? ¿Sí? Digamos que un estudiante tiene de promedio 9.75 y tiene calificaciones, dice, tengo un 8, tengo un 9, tengo un 10, tengo un 9, tengo un 9.5, solo me invento, ¿no? Tengo un 9.25, por ejemplo. Entonces, miren, estos datos de aquí no están muy alejados, pues, del promedio, ¿no es cierto? O sea, están cerquita. Pero digamos que aquí hubiera tenido un 6. Este 6 sí está alejado de esto, ¿no es cierto? Entonces, la desviación estándar me permite a mí decir, ah, si estás alejado, o sea, algo pasó ahí. ¿Te recuperaste? ¿No te recuperaste? Entonces, ¿por qué la desviación estándar me sales muy alto y tienes un buen promedio? Algo pasó. Miren, entonces todo eso se puede dar en predicciones, en probabilidades. ¿Sí? Bien. Eso sería lo que significa. Y finalmente, la varianza. ¿Qué es la varianza? Al numerito que ustedes sacaron con la desviación estándar, le elevan al cuadrado. Si ustedes le elevan al cuadrado, encuentran la varianza. Y la varianza es exactamente casi parecida para denotar la dispersión de datos que yo tengo. Dispersión de datos. ¿Sí? Ya. Perfecto. Continuemos. Literal B. ¿Qué me dice literal B? Realice una distribución de frecuencias en los datos en 5 intervalos de clase. Esto de los intervalos de clase es muy importante. Verán, esto de aquí les va a servir para la prueba. Si a mí me dicen la dispersión que quieren hacer una agrupación de datos, en primer lugar, no puedo hacer menos de 5 intervalos de clase ni más de 20 intervalos de clase, por teoría. ¿Sí? Voy acá mismo a mis propios apuntes de las diapositivas. Al momento de yo querer hacer los intervalos de clase, esto es muy importante. No puedo tener menos de 5 intervalos de clase ni más de 20 intervalos de clase. No puedo. Ojo, ustedes lo hacen, están haciendo mal. Si ustedes tienen 21 intervalos de clase, están haciendo mal. Si ustedes tienen menos de 5 intervalos de clase, también están haciendo mal. Yo como profesor, por ejemplo, ¿qué les tomaría? Les dijera, hagan los intervalos de clase que ustedes deseen. Ahí ya les dejo engañados. ¿Por qué? Porque, entonces voy a hacer solo 3 intervalos. Mal.
les pongo unos 600 datos y digo, quiero que los ordenen en intervalos de clase. Dice, ah, chuta, para que salga mucho mejor, le hago más grandecito, voy a hacerle unos 25 intervalos de clase. Mal, ¿sí? Entonces, eso deben tener en cuenta, eso deben tener en consideración, ¿sí? Entonces, regresando acá, acá ya me dice, bueno, 5 intervalos de clase. Si a mí me hubieran pedido 4 intervalos de clase, la pregunta está mal hecha. La pregunta no tiene sentido. De poder se puede, verán. O sea, no es que no se pueda, se puede hacer, pero no es lo recomendable. Y bueno, sobre todo para probabilidad, es mejor no hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos 20 datos, ¿no es cierto? Entonces, n es 20. ¿Ya? Necesito buscar el rango. ¿Cómo es eso del rango, bro? O sea, tomas el valor máximo y restas el valor mínimo, ¿sí? Dentro de esto, ¿cuál sería? 53 menos 12. Ahí obtengo el rango, que es 41, ¿sí? Y aquí vamos a buscar, bueno, aquí no me interesa K. Esto de aquí está por demás. ¿Por qué? Porque ya me están dando que quiere 5 intervalos de clase, no quiere más. Entonces, pero de todas formas, ¿no? Digamos que no te dan y te dejan a ti a escoger. Eso es lo bonito de la probabilidad también, que si yo, por ejemplo, como profesor les digo, hagan los intervalos de clase que ustedes quieran, nadie va a tener la misma tabla de frecuencias, el de adelante que el de atrás. Si yo digo eso, entonces si yo me pongo a revisar los exámenes y resulta que hay 2 tablas de frecuencia igualitas, es copia. Se puede identificar claramente que es copia. Entonces, miren, ese es uno de los trucos y secretos que tienen los profesores para darse cuenta si es que eso no es copia, ¿sí? Porque dice, chuta, las 2 tablas de frecuencia están iguales. Eso no es posible. Y tiene toda la razón su profesor. No es posible tener 2 tablas de frecuencias en intervalos de clase, solo en intervalos de clase, igualitas. No se puede. ¿Por qué? Porque cada estudiante va a tener distinto. ¿Sí? Por ejemplo, si el estudiante de delante mío hizo 6 intervalos de clase, yo hice solo 5. Entonces, los 2 datos vamos a tener distintos. La amplitud, la marca de clase, todo vamos a tener distinto. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, son 5 intervalos de clase, nada del otro mundo. Entonces, busco la amplitud que quiero tener entre cada intervalo. Entonces, la amplitud es el rango de 41 dividido para los intervalos que voy a tener, en este caso, 5 intervalos de clase, ¿sí? Y eso me da 8.2. Entonces, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. Interesante, ¿no es cierto? 5 intervalos de clase. Entonces, acá que voy a poner siempre, en el límite inferior voy a poner el número menor, ¿sí? Siempre, 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 permítanme. Entonces, aquí están los datos, ¿no es cierto? Entonces, siempre voy a empezar con el dato mínimo, en este caso 12. Perfecto. Empiezo con el 12. A este 12, ¿cómo le encuentro este 20.2? Tengo que sumarle la amplitud. Y la amplitud, ¿cuánto nos dio? 8.2. Entonces, acá sumo más 8.2. Este 20 baja acá y a este también le sumo más 8.2. Le bajo acá, más 8.2. Le bajo acá y para acá, más 8.2. Le bajo acá, le pongo acá, más 8.2. Y acá me da 53. ¿Coincidirá? Ah, coincidió. ¿Sí? A veces coincide, a veces no coincide. ¿Por qué? Porque este 53, digamos que por comerte decimales, y acá te dio 54. Pero dentro de este rango se encuentra ¿qué cosa? Este 53. No hay problema, está bien. Sí, está bien. Es mejor irse sobrado que irse mal. O sea, sí. Entonces, eso, chicos, con esta situación, ¿vale? Entonces, ahora sí, voy contando. De 12 a 20.2, ¿cuántos datos tengo? De 12 a 20.2, 20.2, es decir, hasta acá, 21. Este 23 ya no pertenece. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Bueno, 3 datos, hasta 20.2. Ah, sí, 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 perdón, perdón, hasta 20.2. Entonces solamente tengo 12, el 15 y el 17. Tengo 3 datos. Entonces tengo 3 datos.
De 20.2 a 28.4 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 7, 28. Sí, el 28 también incluye. Tengo 7 datos. De 28.4 a 36.6, ¿cuántos tengo? 36.6 sería 1, 2, 3, 4 datos. 4 datos. Perfecto. De 36.6 a 44.8, ¿cuántos datos tengo? Hasta 44.8 sería 1, 2, 3, 4, pero serían estos de aquí, ¿no es cierto? Otros 4 datos. Y finalmente lo que me sobra, esto de aquí, 2 datos. Sumo todo esto y me da 20. Estoy haciendo bien. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase a mí me va a permitir, ¿qué cosa? Tener el promedio. Esto más esto dividido para 2, tengo la marca de clase. Es decir, el punto medio del intervalo entre LI y LS, hay un valor que está aquí en la mitad. Se lo conoce como marca de clase. También se llama media entre LI y LS. El límite inferior y el límite superior, ¿no? Listo. Y de aquí ya simplemente, ¿cuál fue la única diferencia de la tabla de frecuencias con la que hicimos arriba? La marca de clase. ¿Sí? Entonces, y de aquí, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo, solamente que este ya no sería XY, sino sería MI. Y la tablita de frecuencias sigue siendo lo mismo. Entonces me dirán, ¿qué es esta columna de aquí? Esta me sirve para encontrar el promedio. ¿Cómo encuentro el promedio con esto? O sea, ya con esto. Pues fácilmente, solamente multiplicas de la marca de clase, multiplicas por la frecuencia relativa y sumas el total y ya tienes el promedio. Es lo más sencillo. Sí, por eso miren aquí, está lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando esto por esto y me da esto, me da esto, me da esto, me da esto y me da esto. Sumo todos esos datos y ya tengo directamente el promedio. Interesante, ya sin dividir, sin nada. Bonito, ¿no? Ya. Todo eso ustedes pueden hacerlo. Todo eso son truquitos que se van aprendiendo ustedes mismos. Acuérdense que ¿cómo se llama? La práctica hace al maestro. Entonces ustedes pueden verlo de esa forma. ¿Sí? Y aquí ya está, dividido por intervalos de clase. ¿Ya? Finalmente, literal C, ¿qué me dice? A partir de la tabla anterior, calcule media, mediana, datos agrupados, compárelas con las que se tuvo en el interal A. Entonces, miren, acá, este es el promedio 30.45, 30.25. Hay una diferencia, pero no mucho, una diferencia poquita. ¿Ya? ¿Qué más? La media, bueno, aquí para la media se encontraría ahora el percentil 50. ¿Sí? Ustedes pueden revisar esto sin ningún problema y sin ningún compromiso. A los asistentes de la clase de hoy los tengo registrados y pídanme por interno la, la hojita guía y sin problema yo se los paso. Completamente gratis, no hay problema. Y aquí se encuentra la media, sería 28.4. Y a diferencia de acá, ¿cuánto era la media? 28.5. De 28.4 a 28.5 es una décima de diferencia. Nada más. Y eso sería todo, chicos. La verdad. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor. Dudas o inquietudes. 9 personas sé que están, así que no. Vean que no, sí o que no. Recuerden, tienen un apartado arribita que dice PIR, que ustedes pueden realizar sus preguntas. Todo claro entonces. De todo claro, todo entendido. Bien, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, a ver, les voy a dar un minutito más, si es que tienen preguntas o dudas, antes de cerrar la sesión, de hecho, porque ya no quedaríamos más por ver. Sé que todavía no ven cuartiles, que han estado en esta situación.
Bien. Entonces, si no tenemos más preguntas y dudas, voy a terminar con la grabación solamente por este momento. Igual a las personas que estén revisando este video, se les invita cordialmente a escribirme internamente si necesitan alguna asesoría personal o alguna situación. Estoy dispuesto a responder sus preguntas o dudas y gustoso, la verdad. Y eso sería todo. Termino con la grabación.